Pues nos vamos a Estados Unidos con estos músicos insólitos. Suena Phil Ochs, que es de quien nos va a hablar en el día de hoy Antón García, a quien saludamos, le deseamos también feliz año en su primera intervención en este 2021 en el CIES Podcast. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, hola Guada, muy contento de estar de vuelta aquí, un nuevo año, un nuevo mes en estos músicos insólitos del CIES Podcast y pues feliz año para vosotros y para toda la audiencia, por supuesto. Muy tranquilo Estados Unidos, ¿no? En esta última semana, todo perfecto, sin problema ninguno. Un inicio de 2021, vamos. Sí, si pensamos que el 2020 fue difícil, pues el 2021 aquí empieza pues con bastantes problemas, como ya habéis visto las imágenes, pues huelga hacer el comentario, pero bueno, esperemos que esto no se repita porque yo la verdad sentí vergüenza al ver lo que ocurrió el miércoles en el Capitolio, que supuestamente es uno de los lugares más seguros del mundo. Sí, ciertamente. Bueno, veremos si la semana que viene, que es cuando se tiene que ir de verdad, se va ya de una vez y por todas a Trump, aunque seguirá ahí, lo hablábamos ahora, micrófono cerrado, seguro, moviendo y articulando todo desde la sombra, pero esperemos que pase a ser una pesadilla, que lo ha sido durante estos últimos años como presidente de Estados Unidos. Pero lo que nos ocupa son los músicos. Bueno, también me imagino que Antón, por cierto, estará un poco preocupado por el Celta y así lo traslada y transmite en su bar celeste. Pero vamos a centrarnos en estos músicos insólitos y en la figura de Phil Ochs, que es el músico que has elegido para la edición de este mes. Antón. Pues sí, Phil Ochs, Rafa Guada, viene muy bien porque más de 4 décadas después de su muerte, muchas de sus canciones siguen todavía muy vigentes, sobre todo aquellas en las que habla sobre los derechos civiles, el racismo, su oposición a la guerra y cosas así. Para mí, Phil Ochs es una de las más legendarias figuras de ese boom del folk que tuvo lugar en el Greenwich Village de Nueva York durante los años 60, pues músicos como Bob Dylan, Joan Baez, Richard y Mimi Fariña, bueno, muchísimos que se dieron cita allí, y especialmente en su vertiente más política, más combativa, porque se le recuerda sobre todo por sus canciones protesta, con letras ácidas, sarcásticas, y también por su magnífica voz. Y lo cierto es que ya veremos, a él eso de canción protesta no le gustaba demasiado, esa etiqueta, y se consideraba más bien un periodista cantante, porque tomaba inspiración de muchas de sus para muchas de sus canciones precisamente de la prensa escrita. Ahora nos puedes ir resolviendo diferentes dudas y nos vas contando la trayectoria de Phil Ochs, pero hablabas de ese compromiso que él tenía político, social, y se puso firmemente enfrente, por ejemplo, de la guerra de Vietnam. Sí, aunque admiraba a John Fitzgerald Kennedy, pues también lo criticaba bastante, criticó mucho a los presidentes estadounidenses durante los años 60, sobre todo por la guerra de Vietnam, pero también por otras cuestiones que tenían que ver pues con los disturbios en Chicago en 1968, ya veremos que viajó a Chile, fue amigo de Víctor Jara. Bueno, una vida muy interesante y siempre de mucho compromiso político, eso sin ninguna duda. ¿Por dónde empezamos de su carrera? Pues hay que viajar la frontera entre los Estados Unidos y México, porque él nació en El Paso, en Texas, que es lo más cerca de México que se puede estar, en el año 1940, y tenía un padre que era médico, pero que tuvo la mala suerte de tener que servir como médico durante la Segunda Guerra Mundial, y eso agravó algunos de los problemas psicológicos que ya tenía, y al regresar de Europa empezó a sufrir trastorno bipolar, el padre de Phil Ochs, y eso hizo muy difícil que se pudiese establecer con una consulta médica propia, y entonces la familia Ochs, que era una familia judía, inició una serie interminable de mudanzas que los llevó al estado de Nueva York, y finalmente a la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, y ahí es donde pues Phil Ochs empieza a interesarse por la música, ¿no? Pero en principio no se interesó por la guitarra, no se interesó por el folk ni nada así, sino que se interesó por el clarinete. Hombre,
Pues ¿sí? Luego hablaremos, por cierto, de esa bipolaridad que se le diagnosticaba a su padre y que posteriormente también se le diagnostica en sus últimos años. Luego también hablaremos porque Phil Ochs se suicidó con apenas 36 años de edad, si no me equivoco. Luego hablaremos de ello. Pero su contacto con la música, y primero ya dices que es a través de un clarinete, ¿cuándo tiene lugar? ¿Cuándo conoce, por ejemplo, a Bob Dylan, con el que tuvo una relación estrecha que luego no acabó, todo se ha dicho, excesivamente bien? Pues aún tardó un tiempo en conocer a Bob Dylan porque al principio pues tocaba música clásica con el clarinete, llegó a ser solista en la orquesta del conservatorio, pero al mismo tiempo empezó a entrar en el rock and roll de los años 50, el rock and roll naciente a través de Elvis, de Buddy Holly y todos esos músicos, y también entró en contacto con la música country a través de músicos como Hank Williams, Johnny Cash, Faron Young. Ya hemos hablado de Johnny Cash aquí en el programa anteriormente. Y estudió, esto de periodista cantante no era broma ni era por casualidad, porque estudió periodismo en la Universidad de Ohio State, pero nunca llegó a terminar la carrera porque tenía más interés en la música y en todo lo relacionado también con la política. Y esto, como le interesaba la música y la política, lo llevó a comenzar a escribir sus propias canciones con temática política y también empezó a tocar en los clubs de folk de Cleveland, en el estado de Ohio, y allí conoció a una persona muy importante que se llamaba Bob, pero que no era Bob Dylan, sino que era Bob Gibson, un cantante folk que ejerció una enorme influencia en él y lo animó además a mudarse al Greenwich Village de Nueva York, y ahí es donde Rafa Aguada conoció o entró en contacto por primera vez con Robert Zimmerman. ¿Y a partir de ahí? Pues a partir de ahí se encuentra en el Village neoyorquino con un ambiente cultural riquísimo y empieza poco a poco a labrarse un nombre en los clubs de folk de Nueva York, y lo que también es muy importante, en el Festival de Folk de Newport, en el que apareció en el año 63 y 64, y curiosamente, hablando de Bob Dylan, en 1965, cuando Dylan causó una enorme controversia en Newport cuando electrificó su música, Phil Ochs no estaba allí en ese año, porque no tocó en el 65 en Newport, pero se sumó a quienes defendían a Bob Dylan por su osadía de electrificar su música y no se sumó a quienes lo criticaron duramente. Por ejemplo, Pete Seeger lo criticó duramente, entre muchos otros, incluso lo abuchearon cuando estaba cantando, pero Phil Ochs dijo que a él le parecía muy bien. Y bueno, pues su relación con Bob Dylan desde luego empezó con buen pie. Empezó, sí. Bueno, lo que pasa es que ya sabéis lo que pasa, que estas cosas, pues, las discográficas, la prensa empiezan muchas veces pues poner en rivalidad a ciertos músicos, ¿no? Como los Beatles o los Rolling Stones, que en realidad se llevaban muy bien. Y pues se creó esta rivalidad entre Bob Dylan y Phil Ochs, que tampoco tenía mucho sentido porque iban por caminos diferentes. Por ejemplo, a partir del 64, Phil Ochs comienza a grabar para Elektra algunos de sus mejores discos, simplemente acompañándose a la guitarra, y aquí tenemos algunas de las canciones más importantes de su carrera, como por ejemplo I Ain't Marching Anymore, Changes, There But For Fortune, que escucharemos al final, When I'm Gone, que es esta con la que empezamos esta sección de hoy. Y en 1967, como Bob Dylan, decide dar un giro a su sonido al cambiar de discográfica, y entonces deja a un lado el intimismo de la guitarra y de la voz y añade otros instrumentos, acercándose más al pop, más al country, incluso al rock and roll. Y estos discos, por desgracia, no obtienen el éxito de ventas de los anteriores, y además algunos críticos empiezan a cebarse con él diciendo que ese no es el camino que debería seguir y ese tipo de cosas. Es de los grandes artistas del village, ¿no? Sí, es uno de esas figuras que hicieron que el Greenwich Village fuese lo que fue en los años 60. De hecho, en directo, a pesar de cambiar su dirección musical, en directo continúa con su compromiso político, que no va a abandonar nunca, porque son años difíciles. Los asesinatos de Medgar Evers, de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King,
los disturbios, como digo, en Chicago en 1968, la guerra de Vietnam, y él continúa con su activismo, pero llegará a declarar en la portada de un disco que esos disturbios de Chicago en el 68, durante la Convención Democrática o Demócrata, supusieron su muerte espiritual. Y entonces entramos en los años 70, cuando ya las cosas empiezan a complicarse mucho desde un punto de vista personal y también profesional para Phil Ochs. ¿Qué edad tiene aquí más o menos? Pues estamos hablando de prácticamente 30 años, 30 y pocos años. Y las cosas ya se le empiezan a complicar. Sí, se complican por muchas razones, ¿no? Porque, bueno, musicalmente se empieza a acercar con más intensidad al rock and roll y al country, pero su estado anímico se resiente y empieza a abusar de las pastillas y del alcohol. Y esto pues hace que se resienta también su capacidad compositiva, la calidad de sus conciertos. Él empezaba a pensar que las canciones políticas no tenían ninguna repercusión en la realidad política, ¿no? Y entonces pues se empieza a desencantar con esto, empieza a tocar otro tipo de música, y en 1971, y esto es muy interesante, visitó Chile, donde Salvador Allende había llegado al poder, y allí conoció y se hizo amigo del gran cantautor Víctor Jara. Que es algo a priori, es decir, si nos situamos en principios de los 70, un músico americano como es su caso, es a priori algo extraño, o que puede sonar extraño, ¿no? Sí, bueno, desde luego, teniendo en cuenta la situación de los gobiernos, ¿no? Como los Estados Unidos tuvieron influencia en ese golpe de Estado que acabaría derrocando a Allende, y Phil Ochs en realidad era un partidario de este gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende. Se hizo amigo de Víctor Jara cuando se conocieron en el 71, y también estos son unos años en los que Phil Ochs empieza a viajar bastante. Va a Australia, va a Nueva Zelanda, viaja por África, y en Tanzania lo atacan unos delincuentes que le quieren robar, y los golpes que recibe en la garganta pues acabarían teniendo consecuencias también para sus cuerdas vocales. Entonces las cosas no le estaban yendo muy bien. Y en el año 1973, que es cuando ocurre el golpe de Estado que acaba con el gobierno de Allende en Chile, y después del asesinato brutal de Víctor Jara, Phil Ochs decide organizar un concierto benéfico en honor tanto de Allende como de Víctor Jara, en el que participan Pete Seeger, Bob Dylan, Arlo Guthrie y muchos otros músicos de folk. Así que ya veis que la relación con Bob Dylan, aunque se había enfriado, pues continúa. O sea, no se llevaban tan mal, se habló incluso de la posibilidad de salir de gira, pero eso nunca ocurrió, en gran parte porque el estado mental de Phil Ochs se va deteriorando cada vez más. Rafa Aguada es muy triste en la parte final de su vida. Ahí es cuando le diagnostican, ¿no?, esa bipolaridad, ¿no? Es decir, en los últimos años también de su vida, una figura como la de él, que es capaz de admirar a Castro, a Fidel Castro o al Che Guevara, pero a su vez admira a John Wayne, ¿no?, o a John Fitzgerald Kennedy. Sí, los admira por diferentes razones, y al final se acaba dando cuenta de que todas las personas las que uno admira, pues al final esa admiración pues acaba siendo una decepción, ¿no? El caso de John Wayne para él es claro, pero Phil Ochs era una persona muy crítica y pues se va desencantando con la política, se va desencantando con la música y con todo en general, y su dependencia del alcohol no ayuda tampoco. En 1975 empieza a decirle a todo el mundo que ha adquirido una nueva identidad, una nueva personalidad, la de un tal John Butler Train, que él dice que este tal Train ha asesinado a Phil Ochs y lo ha suplantado, y desarrolla también una manía persecutoria que lo hace llevar siempre encima un cuchillo o un martillo por si acaso alguien lo quiere matar y él puede defenderse. O sea que veis que la bipolaridad está ahí clara, ¿no? Estamos en el año 75, es el último año de su vida, porque él se ahorca en el año 76, ¿no? Se suicida. Sí, desgraciadamente su situación psicológica va empeorando a pasos agigantados, y hasta tal punto que en cierto momento llega a tener que vivir en la calle durante un tiempo porque no dispone ya de dinero
para alquilar un piso. Sus discos no se estaban vendiendo, no estaba tocando en directo, no estaba ganando dinero. Y entonces es cuando acaba yéndose a vivir con su hermana Sonny en una localidad del estado de Nueva York que se llama Far Rockaway, y allí en su apartamento es donde de forma trágica pone fin a su vida al suicidarse, como tú dijiste, Rafa, ahorcándose, nada más y nada menos que ahorcándose. Con un cinturón, ¿no? Sí, con un cinturón, en abril del año 1976. Un final trágico para una persona que, bueno, nos deja un legado discográfico no muy grande, pero sí muy interesante y de muchísima importancia, ¿no? De muchísima influencia para muchos músicos que vinieron después. Claro, no muy grande, porque al final es que se murió muy joven. Con 36 años. 36 años, o sea, no le dio tiempo a más. Y es una pena porque, Antón, muchos de estos músicos insólitos que nos traes son músicos talentosos que de una u otra manera han sido importantes en el transcurso de la historia de la música, y qué triste final han tenido muchos de ellos, Antón. Pues sí, la verdad es que en este caso... absolutamente, vamos. Pero tiene muchísimo que ver en este caso pues con ya cuestiones personales, incluso que estaban dentro de su propia familia, con el caso de su padre, y después pues con ese talante de Phil Ochs, siempre muy crítico con la realidad que lo rodeaba, y con los duros golpes a nivel personal y político y social que se llevó a lo largo del tiempo. Además, en una época en la que estos trastornos psicológicos y tal, pues no siempre se diagnosticaban a tiempo, no siempre se diagnosticaban bien, y muchas veces pues no tenían la medicación adecuada para tratarlos y ese tipo de cosas, ¿no? En todo caso, la vida de Phil Ochs es muy interesante. No hay ningún libro en español que yo conozca, aunque sí hay varias biografías en inglés, pero puedo recomendar rápidamente cualquiera de los discos que grabó para Elektra. Son totalmente indispensables los de los años 60, incluyendo algunos que grabó en directo, como Phil Ochs in Concert, que es el primero que yo tuve y que me gusta muchísimo. También el CD que recoge las apariciones en el Festival de Newport es muy interesante. Escuchar a Phil Ochs en directo es una verdadera maravilla. Y después hay un documental del año 2010 que se llama There But For Fortune, que es precisamente esta canción que escuchamos o que vamos a escuchar al final de la sección, que nos da una idea muy interesante en imágenes y con entrevistas y grabaciones de lo que fue la vida de Phil Ochs. Y antes de terminar, Rafa, Guada, me gustaría leeros la primera estrofa de la primera canción que escuchamos en la sección de hoy. El When I'm Gone. El When I'm Gone, sí, que define con claridad para mí lo que es el arte de Phil Ochs y su actitud ante la vida. Es la canción con la que iniciamos el programa, o el programa no, pero la sección, y dice lo siguiente en traducción española: no perteneceré a ningún lugar del mundo cuando me haya ido, y no distinguiré el bien del mal cuando me haya ido, y no me encontrarás cantando esta canción cuando me haya ido. Así que supongo que tendré que hacerlo mientras esté aquí. Pues ahí está. Phil Ochs, que ha sido el protagonista de la entrega de este mes de los músicos insólitos que nos trae nuestro querido Antón García. Que todo vaya bien por Estados Unidos, lo mejor para este año, y seguiremos hablando aquí con regularidad y conociendo estas historias fantásticas de estos músicos insólitos. Un abrazo muy fuerte, Antón, cuídate mucho. Un abrazo, Rafa, Guada. Yo me conformo con que de momento no haya violencia en el traspaso de poderes, y después que lleguemos lo antes posible a una vacuna que nos permita pues retomar nuestras vidas de una manera más normal. Desde Jackson, Tennessee, un saludo para vosotros y por supuesto para toda la audiencia del CIES Podcast. Hasta la próxima. Ojalá sea así. Un abrazo muy fuerte, Antón.